Bueno, vamos a ver para una curva paramétrica cómo se define el vector velocidad instantánea como vector, velocidad vectorial. Tomemos una curva parametrizada. Para fijar ideas vamos a suponer que está en el espacio, pero si es en el plano es lo mismo, solo que en lugar de tener 3 coordenadas tiene solo 2. Con sus coordenadas x de t, y de t y z de t, t variando en un intervalo. Vamos a suponer que es una curva de clase C1. ¿Qué significa que la curva sea de clase C1? Bueno, que existe una parametrización como la indicada, que es en que las 3 funciones son derivables con derivadas continuas. Vamos a tomar un número real h distinto de 0, que va a ser un delta t, o sea, una variación en el tiempo t, que es el parámetro de la curva. Supongamos que la curva se recorre de esta manera. En un cierto instante p, t, estamos en el punto P de t, que estoy indicando, y en otro instante, P de t más delta t, o P de t más h, estamos en este otro punto, P de t más h. Consideramos el vector cuerda, que es el vector representado por el segmento orientado que va de P de t a P de t más h, que se indica como P de t más h menos P de t. El vector cuerda lo voy a indicar con otro color, con rojo. Si dividimos el vector cuerda entre el número real h, que es distinto de 0, tenemos un vector colineal con el mismo sentido que el vector cuerda, que es P de t más h menos P de t sobre h. Por definición, llamamos vector velocidad instantánea en el punto P de t si existe el límite cuando h tiende a 0 de P de t más h menos P de t sobre h, y lo denotamos como P punto de t. ¿Qué significa tomar el límite de un vector? Bueno, cuando se toman coordenadas cartesianas, es el vector que se obtiene tomando el límite de las componentes del vector dado. O sea, P punto de t va a tener como primera componente el límite cuando h tiende a 0 de x de t más h menos x de t sobre h. Eso es si existe la derivada de x con respecto a t, que se indica como x punto de t. Como segunda componente lo mismo, pero con la y, o sea la derivada de y con respecto a t, que se indica como y punto de t. Y como tercera componente la derivada de z con respecto a t, que se indica como z punto de t. Observemos que x punto de t es el límite cuando delta t, o sea h tiende a 0, de delta x sobre delta t. O sea que es dimensionalmente distancia sobre tiempo, tiene dimensión velocidad. El vector P punto de t es un vector que tiene como primera componente, como abscisa, la componente de la velocidad a lo largo de las abscisas, o sea el incremento de abscisa dividido el incremento de tiempo. Como segunda componente, la componente de velocidad respecto a las ordenadas, y como tercera componente, la componente respecto a las alturas. Finalmente vamos a hacer la siguiente observación, que es muy importante. Como el vector P punto de t se obtiene como el límite del vector indicado en la figura en rojo, cuando h tiende a 0, el vector en rojo dividido h, o sea colineal a ese vector, va a ser
su dirección va a ser la dirección límite de la cuerda cuando h tiende a 0. Es una dirección tangente a la curva. O sea, si existe vector velocidad y es no nulo, entonces es tangente a la curva. Con sentido que indica la orientación de la curva para t creciente. Recording. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En la circunferencia de centro en el origen y radio r, que está parametrizada por las ecuaciones x igual a r coseno de t, y igual a r seno de t, con t variando entre 0 y 2pi, el vector velocidad en cada punto p de t es igual a p punto de t, que se obtiene derivando la x y la y con respecto a t, menos r seno de t, r coseno de t. En particular, en t igual a 0, el punto P que se obtiene es el R0, se obtiene sustituyendo t igual 0 en las ecuaciones paramétricas, y su vector velocidad, que es tangente a la curva, es el 0R, que se obtiene sustituyendo en P punto de t, t igual a 0. Si dibujamos la circunferencia con el par de ejes coordenados x, y, el punto R0 es el punto que se obtiene, el punto P, cuando el parámetro t, el tiempo, es 0, y el vector velocidad es tangente a la curva, tiene como componentes 0 y r. Componente horizontal nula, componente vertical r. O sea, es un vector vertical, vector tangente vertical, porque su componente horizontal es nula. Por definición, versor tangente a la curva en un punto P de t es un versor que se indica con t minúscula, pero no hay que confundirlo con el tiempo, es un versor, un vector de norma 1, es el versor tangente, versor significa vector con norma 1, a la curva, suponiendo que existe, con igual sentido que el indicado por la orientación de la curva, o sea, un sentido que indica la orientación de la curva. Si la curva está orientada para t crecientes, para tiempos crecientes, es de los dos versores, vectores tangentes posibles, el que indica el sentido de t creciente. Como observación, a partir de lo que dijimos antes, el vector velocidad, si existe y es distinto de 0, del vector nulo, entonces es tangente a la curva y su sentido indica la orientación de la curva. Por lo tanto, el versor tangente se obtiene dividiendo el vector velocidad entre su norma, que no es nula porque estamos suponiendo que el vector velocidad no es el vector nulo. Una observación importante es que el versor velocidad es intrínseco a la curva. Eso quiere decir
que si elegimos otra de las infinitas parametrizaciones de la curva, el versor velocidad, suponiendo que mantenemos la orientación de la curva, el versor velocidad no cambia. El versor tangente, perdón, no cambia, a pesar de que el vector velocidad sí cambia, porque la curva se puede recorrer con distintas velocidades. Pero su versor tangente es intrínseco, o sea que depende solo de la curva, del recorrido y la orientación que tiene, y no de cómo se haya parametrizado o recorrido en función del tiempo. Bueno, vamos a dar algunas definiciones de punto regular, punto singular, curva regular y curva regular a trozos. Primero vamos a ver lo que es un punto regular de una curva paramétrica. Un punto regular es un punto para el cual existe versor tangente a la curva en ese punto. Por ejemplo, todos los puntos de la circunferencia son puntos regulares. En realidad no se necesita que para todas las parametrizaciones el vector velocidad sea un vector no nulo. En realidad basta que exista una parametrización entre todas las posibles P de t, tal que para esa parametrización el vector velocidad P punto de t existe y es distinto del vector nulo en ese punto. Se pueden dar parametrizaciones de la circunferencia tales que en un punto considerado el vector velocidad sea nulo. Basta recorrer la circunferencia acercándose a velocidad nula cuando uno se acerca a un cierto punto. Eso no significa que el punto sea no regular, sigue siendo regular porque para otras parametrizaciones el vector velocidad es no nulo. Un punto singular es un punto que no es regular, por definición. Una curva es regular si todos sus puntos son regulares. Por ejemplo, la circunferencia, la elipse, una recta. Una curva es regular a trozos, vamos a trabajar en general no con curvas regulares, sino con curvas regulares a trozos. Si todos sus puntos son regulares, excepto, o sea que en realidad no son todos, porque hay puntos excepcionales, excepto, a lo sumo, un subconjunto de puntos, de sus puntos, que sea discreto. Y ahora vamos a ver qué significa un subconjunto discreto de sus puntos. Un subconjunto del plano o del espacio es discreto si cada vez que lo intersectamos con un cuadrado cualquiera o con un cubo cualquiera o con un subconjunto acotado cualquiera del plano o del espacio, según donde estemos trabajando, esa intersección tiene un número finito de elementos, o sea, de puntos. La intersección con cualquier acotado es finito. Eso es un subconjunto discreto. Por ejemplo, la cicloide definida para todo tiempo t es una curva regular a trozos, pero no es regular, porque los puntos, estos tipo vértices, estos puntos son singulares, son una cantidad infinita, pero
intersectados con cualquier región acotada del plano, dan una cantidad finita de singularidades. O sea, el conjunto de puntos singulares en la cicloide es un conjunto discreto. Vamos a ver longitud de una curva. Vamos a considerar una curva parametrizada con el parámetro t variando en un intervalo AB, con ecuaciones x igual x de t, y igual y de t, z igual z de t. Lo estamos haciendo en el espacio, pero en el plano es similar sin la tercera coordenada. Consideremos el intervalo AB, donde varía el tiempo t, y vamos a considerar una partición de ese intervalo, es decir, tomar una cantidad finita de tiempos intermedios entre A y B, donde t sub 0 es A, t sub 1 es un valor mayor que A y menor que B, t sub 2 es mayor que t sub 1 y menor que B, y así sucesivamente hasta t sub n menos 1 menor que B, y t sub n que es B. Una partición en n subintervalos. Supongamos que la traza de la curva o sea, la curva en sí es la que estoy dibujando, donde P sub 0 corresponde a P de A, P sub n a P de B, y tenemos una cantidad de puntos intermedios, P sub 1, P sub 2, P sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub n, donde el punto P sub i lo definimos como P de T sub i. Cuando i es 0 es P de A, porque T sub 0 es A, y cuando i es n es P de B, porque T sub n es B. Por definición, si existe el límite cuando delta t tiende a 0, ahora le digo lo que es delta t, de la suma de las longitudes de las cuerdas entre P sub i menos 1 y P sub i, y es finito ese límite, entonces la curva se llama rectificable y ese límite es lo que se llama longitud de la curva. Que se denota con una L. Vamos a ver lo que era el delta t. El delta t va a ser el máximo subintervalo de la partición en el intervalo AB, donde varía el parámetro tiempo t. Que delta t tiende a 0 significa que la cantidad de t sub i, la cantidad n de subintervalos en la cual hemos partido al intervalo L, tiende a infinito. La longitud, por definición, es intrínseca a la curva, aunque eso no lo vamos a demostrar. Si tomamos una parametrización diferente de la misma curva y calculamos la longitud como el límite con respecto a esa partición, se obtiene el mismo límite. No depende de la parametrización. Bueno, ¿qué significa la sumatoria de las distancias de la cuerda P sub i menos 1 a P sub i? Es la longitud de una poligonal inscripta sobre la curva
Y lo que estamos definiendo es que existe el límite de la longitud de esa poligonal cuando tomamos cada vez más puntos intermedios y que ese límite es finito. Eso es lo que se define como longitud de la curva. Recording. 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 Vamos a ver el cálculo de la longitud cuando la curva es de clase C1. Entonces vamos a suponer una curva C de clase C1 parametrizada, como dijimos antes, con x de t y dt z de t. L, por lo que vimos, por definición, es el límite cuando delta t tiende a 0 de la suma de las longitudes de las cuerdas en una poligonal inscripta. La longitud de cada cuerda es la raíz cuadrada de su proyección sobre las abscisas al cuadrado, delta x sub i al cuadrado, más su proyección sobre las ordenadas al cuadrado, delta i sub i al cuadrado, más la proyección sobre las alturas al cuadrado, delta z sub i al cuadrado. Donde delta x sub i es la abscisa del punto P sub i, que es x de t sub i, menos la abscisa del punto P sub i menos 1, que es x de t sub i menos 1. Lo mismo para delta i sub i, es la diferencia de ordenadas, y delta z sub i es la diferencia de alturas. Por el teorema del valor medio, la diferencia x de t sub i menos x de t sub i menos 1, como la curva es de clase C1, la función x de t es de clase C1, es igual a la derivada x punto en algún valor intermedio que llamo alfa sub i por t sub i menos t sub i menos 1. Aquí estoy usando el teorema del valor medio. Análogamente para la i se va a tener i punto en un valor intermedio beta sub i, que no tiene por qué ser igual a alfa sub i, por t sub i menos t sub i menos 1, y para la z, z punto en un valor intermedio gamma sub i, comprendido en el intervalo t sub i menos 1, t sub i, por t sub i menos t sub i menos 1. Sustituyendo en la expresión que estoy subrayando ahora, sustituyendo aquí, se obtiene que L es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la suma desde i igual 1 hasta n de la raíz cuadrada de x punto de alfa sub i al cuadrado por t sub i menos t sub i menos 1 al cuadrado, eso lo escribo como x punto al cuadrado, y la raíz cuadrada de t sub i menos t sub i menos 1 al cuadrado es t sub i menos t sub i menos 1, ya que es positivo porque elegimos el t sub i mayor que t sub i menos 1, más el delta i sub i al cuadrado, que es i punto de beta sub i al cuadrado, que lo escribo así, por t sub i menos t sub i menos 1 al cuadrado, que sale para afuera de factor común y para afuera de la raíz cuadrada, y más z punto de gamma sub i al cuadrado. Recordando la definición de integral de Riemann, en este caso integral de Cauchy, porque las funciones x punto, y punto y z punto son continuas, L resulta ser igual a la integral en el intervalo AB de la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado integrado con respecto a t.
o sea, lo que es lo mismo, la integral en el intervalo AD de la norma del vector velocidad. O sea, a pesar de que la longitud es intrínseca, hemos encontrado una fórmula para calcularla cuando se tiene la parametrización de la curva. Si se cambia la parametrización de la curva, el integrando, la función integrando, la norma del vector p punto de t, o la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado, cambia. Pero el valor de la integral en el intervalo AD es el mismo, igual a la longitud de la curva. Recording. Recording. Bueno, vamos a ver a qué se llama abscisa curvilínea o longitud de arco. Tomemos una curva, voy a dibujar de esta manera, parametrizada en un intervalo AB. El primer extremo es el punto P de A, el extremo final es el punto P de B, orientada de esta manera. Un punto genérico de la curva es P de T, y consideramos para cada T la longitud del arco que va desde P de A hasta P de T, como una abscisa a lo largo de la curva. Es como marcar los mojones que dicen la distancia recorrida, donde la distancia cero corresponde al punto P de A. Por construcción, o por lo que vimos en la clase pasada, en el pizarrón pasado, la longitud que va desde el punto P de A hasta el punto P de T es la longitud de la curva parametrizada en el intervalo AT, o sea que es la integral entre A y T de P punto de T, o sea, la integral entre A y T de raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado integrado con respecto a T. Observen que la abscisa curvilínea S de T es creciente con T. Su derivada, ese punto de T, es el módulo del vector velocidad, o sea, la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Como S de T es creciente con T, porque su derivada es siempre mayor o igual que 0, y solo es 0 en los puntos donde la velocidad instantánea se anula, la función S de T, si su derivada, si fuera creciente estrictamente, es invertible. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la longitud de arco de una curva llamada astroide, que tiene estas ecuaciones paramétricas. Es una curva plana parametrizada entre 0 y 2pi. Si calculan el vector p punto de t, o sea, derivando la x y la y con respecto a t, y su módulo, queda p punto de t igual a 3 por el valor absoluto del coseno de t por el seno de t. Ese valor absoluto no se puede sacar porque coseno de t y seno de t pueden tener signos distintos. ¿Cuál es la longitud de toda la astroide? Es la integral entre 0 y 2pi de coseno de t por seno de t diferencial t multiplicado por 3. Para calcular esa integral hay que separar el intervalo 0,2pi en 4 subintervalos donde el signo de coseno de t por seno de t es constante. Entre 0 y pi sobre 2 es positivo, o sea que podemos sacar el valor absoluto.
Entre pi sobre 2 y pi, el coseno de t por el seno de t es negativo, se puede sacar el valor absoluto cambiando de signo. Entre pi y 3pi sobre 2 es positivo, se saca el valor absoluto, y entre 3pi sobre 2 y 2pi es negativo, hay que sacar el valor absoluto cambiando de signo. En definitiva, por simetría se puede ver que cualquiera de las 4 integrales, esas mencionadas, dan lo mismo. Por lo tanto, esto es 4 por 3 por la integral entre 0 y pi sobre 2 de coseno de t, seno de t, diferencial t, y eso es 6. Recording. Bueno, para calcular la abscisa curvilínea tenemos que integrar entre 0 y t en lugar de entre 0 y 2pi y discutir cuando t está entre 0 y pi sobre 2, t está entre pi sobre 2 y pi, t está entre pi y 3pi sobre 2, y finalmente cuando t está entre 3pi sobre 2 y pi. Recording. Recording. S de t es igual a la integral entre 0 y t de 3 por el valor absoluto de coseno de t por seno de t diferencial t. Si t es menor que pi sobre 2 o igual a pi sobre 2, el valor absoluto se puede quitar y el resultado es 3 seno cuadrado de t sobre t. Sobre 2t, perdón, acá me equivoqué. 3 seno cuadrado de t sobre 2. En particular, cuando t es pi sobre 2, S de pi sobre 2 es 3 medios. Ahora, cuando t es mayor que pi sobre 2 y menor o igual que pi, queda la integral de 0 a pi sobre 2, que da 3 medios, más la integral entre pi sobre 2 y t, de 3 por el valor absoluto de coseno de t, seno de t, que es negativo. Por lo tanto, podemos ponerlo sin valor absoluto y cambiar el signo. Y esto resulta en, haciendo el cálculo correspondiente, en 3 menos 3 medios del seno al cuadrado de t. En particular, cuando t es pi sobre 2, da 3 menos 3 medios, que es 3 medios, el mismo resultado que obteníamos antes. Para hacerlo cuando t está entre pi y 3pi sobre 2, hay que integrar hasta pi, que da 3, y luego sumarle la integral desde pi hasta t, de 3 por el valor absoluto de coseno de t, seno de t. Y así discutir para todos los t entre 0 y pi sobre 2.